sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Qué gusto estar una vez más con ustedes. Hoy pues tengo como invitado especial a un amigo. Él es analista, es profesor universitario. Además, pues ha sido una persona siempre preocupada por el país. Tiene una columna semanal en el periódico. Él es Samuel Pérez Atía. Gracias, Samuel, por haber aceptado este diálogo que vamos a tener a continuación. Es un verdadero gusto tenerte acá con nosotros. Muchas gracias por eso. Muchas gracias, Haroldo. Para mí es un honor y un gusto estar escuchándote y pues conectándome con la gente allá en Guatemala. Yo quisiera que empezáramos, que nos pudieras explicar un poco a nuestras audiencias qué pasa en un país cuando se van perdiendo los breves espacios democráticos que se logran luego de años de una intensa lucha del sector civil, de diversos sectores, que en el caso de Guatemala pues hemos ido viendo cómo se va estrechando ese espacio que se había logrado años atrás. Sí, Haroldo, yo creo que aquí tocas el punto fundamental cuando hablas de la pérdida de lo que se ha construido en tan pocos años, ¿verdad? Que estamos hablando de un sistema democrático, de una institucionalidad democrática. En realidad de la democracia en sí, ¿verdad? Es apenas está todavía naciendo en Guatemala, yo diría. O sea, yo en mi vida vi la transición hacia un periodo democrático y no me considero una persona muy vieja, que digamos, ¿verdad? Pero digamos, estamos hablando de menos de 50 años, Guatemala inició un proceso que lamentablemente estamos viendo cómo se ha ido perdiendo, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que el fondo del asunto se está perdiendo la democracia, es cuando nos preocupamos aún más, ¿verdad? Porque pueden haber problemas coyunturales, ¿verdad? Pueden haber problemas de situación, pero los problemas que vemos en Guatemala son sistemáticos, son sistémicos, y lamentablemente esa progresión de los problemas erosiona las instituciones. ¿Qué riesgos hay? Pues el riesgo más grande es que perdamos eso tan preciado que es la democracia, la libertad de la persona, la libertad de la organización comunitaria, la libertad de las personas de poder acceder a lo más preciado, pues en este contexto, que es un poco de poder de la ciudadanía desde diferentes ámbitos, ¿verdad? Cada uno debiera de tener una cuota de poder como ciudadanos. El problema es que el poder se ha concentrado y no permite que la ciudadanía ejerza esas cuotas de poder. Sí, y hemos ido viendo también cómo desde el Congreso de la República se emiten o se intentan emitir leyes que realmente reducen esos espacios, ¿verdad? El tratar de criminalizar una manifestación pacífica, que es un derecho que está en la Constitución, demuestra esas líneas de las que estamos hablando que se han ido perdiendo. Totalmente, Haroldo. Fíjate que yo veo cómo se está utilizando la misma institucionalidad para reprimir a la población, ¿verdad? Para silenciar a la población. Y eso es lo grave. Cuando vemos una cuestión como la que está sucediendo, por ejemplo, con José Rubén Zamora, cuando vemos que esto no es un caso aislado, sino que es, de nuevo, es sistémico. Se están cerrando espacios, se están callando voces, y eso se hace desde la institucionalidad misma. Y ahí es donde yo creo que la población es cuando tenemos que empezar a darnos cuenta que eso nos está afectando a nosotros. Estemos donde estemos en el país, vivamos donde vivamos, o seamos de la clase social o socioeconómica a la que pertenezcamos, porque al final a todos y a todas nos va a pegar duro este tipo de situación, ¿verdad? Yo agregaría un poco que si evaluamos un poquito el fondo del asunto, es hasta dónde las personas somos conscientes de que vivimos en un país democrático y como tal somos nosotros quienes elegimos a las autoridades, quienes financiamos a esas autoridades y quienes debemos estar fiscalizando a esas autoridades, porque esas autoridades nos deben a nosotros. Es el pueblo el que tiene el poder, no son las autoridades las que debieran de estar reprimiéndonos. ¿Qué visión se tiene de Guatemala en el exterior al salir
pues todos estos casos que hemos venido padeciendo en los últimos meses? Fíjate que yo tengo ya 15 años de estar aquí en Canadá y he tratado de leer un poquito esa pregunta que me haces desde diversas perspectivas, ¿verdad? Porque yo puedo darte una perspectiva personal de cómo yo veo Guatemala desde afuera, también una perspectiva de las personas con las que yo interactúo normalmente, ¿verdad? Que conocen el país, y una perspectiva de, digamos, el conocimiento en general, ¿verdad? Lo que dicen los medios, lo que se conoce, lo que se sabe. Entonces, digamos, desde estas tres visiones de país, yo te digo, yo desde que salí de Guatemala hace ya 15 años, lo que veo es una regresión, ¿verdad? Veo como Guatemala, en lugar de estar progresando, está regresando de nuevo a tiempos donde el autoritarismo era el que prevalecía. Estamos estancados en muchos indicadores sociales, en muchos indicadores económicos. De hecho, estamos retrocediendo en indicadores de desarrollo, ¿verdad? Vemos el desarrollo humano en algunos sectores de la población, en lugar de mejorar, ha empeorado. El índice de educación, los índices de salud, dejando por un lado la pandemia, ¿verdad? No han sido progresivamente digamos, positivos, sino que se están viendo situaciones como, por ejemplo, desnutrición en aumento, ¿verdad? Esas situaciones en 15 años se vieran desde afuera un poco más duras, ¿verdad? Porque cuando vemos desde afuera, vemos el país como que fuera un cuadro, ¿verdad? No estamos dentro del cuadro. Estar dentro del cuadro a veces impide ver la pintura. Tal vez desde otro punto de vista, digamos, cuando yo platico con colegas míos, ¿verdad? En el ámbito académico, muchas personas con las que he platicado sobre la realidad del país son gente que conoce mucho de Guatemala, mucho de la historia del país, y le va como dando seguimiento a lo que va pasando en el tiempo, ¿verdad? Y siempre que tocamos el tema me dicen, bueno, y Guatemala no que ya había salido de los problemas de la dictadura, ¿verdad? O de los problemas de la pobreza. Y ellos mismos son los que cuestionan, bueno, ¿qué está pasando en tu país? Porque no vemos que el progreso se esté realmente reflejando en mejores condiciones de vida para las mayorías, ¿verdad? Porque eso es lo importante apuntar aquí. Las condiciones de vida se mejoran tal vez para un grupo muy reducido, probablemente en la capital y en ciertos estratos socioeconómicos. Finalmente, quiero agregar el tema de lo que se ve desde los medios, ¿verdad? Digamos, lo que cualquier persona podría percibir de Guatemala. Lamentablemente las noticias que se reciben aquí son cuando hay una catástrofe, ¿verdad? Por ejemplo, el huracán Stan, las tormentas que dejan inundaciones, las catástrofes naturales son lo que más hace ruido. Las situaciones políticas casi no hacen ruido en los medios de comunicación. La gente está más distraída, digamos, con otros eventos que están sucediendo alrededor del mundo. Y Guatemala es casi insignificante, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, Guatemala es para muchas personas un país que salió de la guerra civil, que encontró su democracia, pero ahí está, ¿verdad? Entonces no hay mucho ruido que se escuche, hasta cuando hay, por ejemplo, movimientos como el de 2015, se oyen noticias como la salida de Iván Velázquez, el caso de corrupción de la línea, y por ahí se diluye la cuestión. Samuel, una pregunta. La inmensa mayoría de guatemaltecos que abandona el país, puede ser que vaya a Estados Unidos o a un país de América Latina, o puede España, o bien otro país de Europa. Se olvidan de Guatemala. Las circunstancias de cada persona son totalmente distintas. Mi pregunta es, estos 15 años que has vivido fuera del país, siempre has estado presente. Yo quisiera que me explicaras el por qué seguís pendiente de lo que ocurre en nuestro país. Bueno, pues gracias por la pregunta, porque yo creo que es importante tal vez apuntar que yo no sé, en algún momento cuando yo estuve estudiando en la universidad en Guatemala, en la Landívar, algo que me impactó mucho fue conocer la realidad de mi país, ¿verdad? Desde una forma bastante objetiva. Yo siendo una persona que nací en un hogar muy privilegiado, con acceso a educación privada, estudiar economía y estudiar en la universidad me ayudó mucho a abrir los ojos, ¿verdad? Entonces yo desde mi juventud podría decir que siempre he estado preocupado por el país, preocupado por hacer cosas. Pues a ti te conocí en contextos de desarrollo, ¿verdad? De desarrollo rural. Y de repente cuando me sale la oportunidad de venirme a Canadá,
yo pensé que iba a ser una cuestión de corto plazo. Yo no pensé quemar los barcos y decir, bueno, me voy y nunca más regreso y me olvido del país, como sé que algunas personas quieren hacer, ¿verdad? Porque lamentablemente yo lo que escucho es que muchos jóvenes en su proyecto de vida lo que quieren es salir de Guatemala corriendo y olvidarse del país. Y yo digo, bueno, al final de cuentas sale uno del país, está uno en un país desarrollado, todo está bonito. Digamos, yo te digo, aquí en Canadá, pues no hay problemas, ¿verdad? Los problemas son nada comparado con los problemas que uno mira en Guatemala, pero hay algo que a uno no lo deja, digamos, dejar de pensar en su país cuando uno mira que hay muchas cosas que pueden ser posibles y que no son posibles por falta ya sea de voluntad o por falta de conocimiento de algunas personas o por sencillamente estas capturas que se dan de la institucionalidad que a mi juicio son relativamente fáciles de cambiar porque no son cuestiones con las que uno nace, sino son cosas que se han construido. De ahí es donde yo te digo mi esperanza. Yo digo mi esperanza es algún día regresar a mi país cuando yo me retire de aquí, ¿verdad? Y regresar a Guatemala y ojalá poder seguir trabajando con lo que podamos. Yo desde aquí lo que hago es escribir, que es lo que puedo hacer en mis columnas, tratar de visualizar problemas que veo desde afuera, que tal vez probablemente en Guatemala no los vería. Pero no le pierdo la esperanza al país porque creo que las cosas pueden ser cambiadas, ¿verdad? Y si no se pudieran ser cambiadas, te diría, pues, ¿qué vamos a hacer? Apaguemos las luces y veamos para otro lado, ¿verdad? Pero yo creo que hay cosas que pueden ser cambiadas viéndolo desde afuera. Sí, cuando se vive en países que han logrado cierto desarrollo con una democracia más sólida y vivible, también uno se da cuenta que nos hace falta bastante camino por recorrer, pero es importante encontrar personas como vos, Samuel, que lo que han hecho es seguir creciendo a nivel personal, pero sin olvidarse de dónde vivieron, dónde nacieron, dónde se desarrollaron y dónde descubrieron el mundo como es en realidad. Creo que es valioso este aporte que haces en el sentido de no olvidarte y seguir contribuyendo a la medida de tus posibilidades a que los guatemaltecos encontremos el verdadero camino y que no sigamos siendo engañados con una democracia que le sirve solo a pequeños grupos, a políticos deshonestos en su gran mayoría, que realmente no les importa lo que ocurre a la inmensa mayoría de guatemaltecos, ¿verdad? ¿Qué podemos decirle a los guatemaltecos que nos escuchan? Hablas de esperanza, hablas de que un día quieres regresar y encontrar un país distinto. ¿Crees de que lo podemos realmente disfrutar dentro de años hacia el futuro o este es un camino muy complicado? Mira, fíjate que a veces yo trato de ser optimista, ¿verdad? Eso es como algo que a mí es parte de mi forma de ver el mundo, tratar de ver las cosas desde una perspectiva más optimista que fatalista, ¿verdad? Con lo que me dices, yo creo que el problema en Guatemala es solucionable, pero no es fácil de solucionar. Ha habido una historia detrás que tiene que ver con dividir a la ciudadanía, confrontarnos entre nosotros, y esa división es lo que creo que nos ha hecho mucho daño. Ahí nos impide ver posibilidades de salir adelante en los problemas que hay. Entonces yo lo que creo es que ha habido una ha sido intencional el querer diluir a la población, dividir a la población y a veces incluso confrontar a la población. Y entonces la población lo que siente es que se va a preocupar por sí misma, o sea, se va a preocupar por sí como individuo, pero se le olvida que podemos trabajar juntos, ¿verdad? Que podemos hacer cosas unidos. Creo que ahí es una ventanita de oportunidad que podemos empezar a cultivar el tema de la unidad de la población, ¿verdad? De la ciudadanía. Yo sé que no es fácil decirlo, que no es fácil hacerlo, ¿verdad? Pero hay puntos en común que yo creo que tanto la ciudadanía, por ejemplo, no indígena con la indígena, la ciudadanía urbana versus la no urbana, o la ciudadanía de ciertos estratos sociales versus otros estratos sociales. Hay puntos en común en los que convergemos. Esos puntos en común, por ejemplo, es lo que hemos venido hablando ahorita, ¿verdad? Es cómo rescatar la democracia.
Ese es un punto, es un común denominador que tenemos todas las personas. Ahí podemos encontrar un punto de convergencia para empezar a construir algo. Por otro lado, digamos, el tema de que la economía esté concentrada también en pequeñas megaempresas, pequeños oligopolios, ¿verdad?, que dominan la economía e impiden que las personas puedan salir adelante por su propia, digamos, por sus propias capacidades. Ahí hay otro punto en común que nos afecta a todos, ¿verdad? Nos afecta a ladinos, a indígenas, a gente de la ciudad y a gente de los territorios en el área del interior. Entonces yo creo que podemos también buscar ese otro punto en común. Entonces, digamos, cuando encontramos ciertos puntos en comunes, ya tenemos una agenda, ya podemos decir, bueno, esta es la agenda de desarrollo, la agenda de salida, es la ruta de salida de los problemas del país. Ahora, ¿qué toca? Juntarnos, ¿verdad? Juntarnos a ver cómo lograr que esos puntos los empecemos a echar, digamos, a que funcionen, ¿verdad? A que se apliquen las soluciones para resolver esos problemas. Entonces yo veo que ahí el problema no es puramente individualista, sino que es un problema a nivel político, pero yo le llamo es un problema de estructura. Las estructuras se cambian a nivel político. Entonces ahí es donde viene el tema de, bueno, en el mediano o en el corto plazo, que es lo que tú me preguntas, Haroldo, yo veo que tal vez el tema político es importante. Tenemos que reforzar, digamos, a la sociedad que está organizada, tenemos que reforzar a los partidos políticos que ya existen, y esos partidos políticos y esa sociedad organizada que tiene dentro de su agenda romper con esas estructuras de poder concentrado, ahí es donde tenemos que empezar a juntarnos a hablar. Yo ignoro muchas veces por qué hemos sido tan malos en lograr una gran alianza de oposición, ¿verdad? A veces hay quienes dicen que es por egos de los líderes, hay otros que dicen que hay intereses, y es cierto, todo eso va a haber. Pero en los momentos en que está el país ahorita, yo creo que esa gran alianza de oposición es necesaria y es posible, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo creo que sí se ve una solución de corto y mediano plazo para empezar a cambiar algo desde lo político. Ahora, que hayan cambios de fondo, que digamos, indicadores de desarrollo, yo veo que tal vez en lo que queda de mi vida, que espero que sean muchos años, va a ser muy difícil ver muchos indicadores cambiar de la noche a la mañana, ¿verdad? Digamos, hay cuestiones que toman décadas en cambiar, hay políticas que tienen que tomar su tiempo en absorberse, pero hay que empezar, ¿verdad? Y el problema es que no se ha empezado. Samuel, cuando uno está fuera de Guatemala y visita otros países, voy a hablar en la parte del turismo, de la gente que sale, que va a conocer. Una de las cosas que más llama la atención es la libertad que uno siente de caminar en las calles, de sentarse en un parque, de vivir sin la angustia de que te pueda pasar algo. Aunque no hay sociedades perfectas, ¿verdad? Todos los países, por más desarrollados que sean, tienen sus propios problemas. Pero cuando se vive afuera, uno quisiera trasladar eso a Guatemala. ¿Qué es lo que nos hace falta realmente para poder disfrutar de este buen vivir que nos merecemos como guatemaltecos y no solo al salir uno siente esa libertad de caminar por cualquier calle? Claro, lo que hay una cuestión bien interesante cuando se habla del tema de la seguridad que uno tiene al vivir en comunidad, al vivir en sociedad. Y hay unas teorías que están respaldadas por evidencia que nos dicen que las sociedades menos desiguales, llamémosle las sociedades más igualitarias, tienden a ser más pacíficas. Hay varios factores alrededor, ¿verdad? Pero si aislamos los demás factores que podrían hacer ruido y nos quedamos con esta tesis, ¿verdad?, de que las sociedades más igualitarias tienden a ser más pacíficas, creo que ahí tenemos un punto interesante en el cual se debe trabajar en Guatemala. ¿Verdad? Guatemala es uno de los países, de los 15 países más desiguales del mundo en cuanto a desigualdad de ingresos, ¿verdad? Y lamentablemente no tenemos datos para ver las desigualdades más recientes de propiedad de los factores de producción, de productivos, ¿verdad? Digamos de la tierra o del capital, pero los últimos datos que teníamos de hace casi 70, 80 años siguen, pues lo que nos sugieren es que la tierra está también concentrada en pocas manos, ¿verdad? Entonces, cuando los recursos están concentrados y cuando los ingresos están distribuidos desigualmente, las sociedades tienden a ser más violentas, ¿verdad? Más
menos pacíficas. Eso lo veo, por ejemplo, aquí en Canadá, y cruzando la frontera con Estados Unidos, uno a veces ve esas diferencias, ¿verdad? El sentido de comunidad que uno puede construir ayuda a que se reduzcan los niveles de violencia, ayuda a construir capital social, ayuda a construir confianza entre tu vecino, entre tu vecina, entre el gobierno mismo y la ciudadanía. Y eso es importante, ¿verdad? Porque cuando uno confía, entonces hay menos posibilidades de llegar a extremos como los que vemos a una sociedad extremadamente polarizada, extremadamente violenta, como la sociedad guatemalteca, y me voy a referir en particular en la sociedad en áreas urbanas, en áreas donde hay mucha desigualdad también socioeconómica evidente. Los mapas de desigualdad de Guatemala, interesantemente, cuando contrastamos un mapa de desigualdad con un mapa de violencia, vemos que los departamentos más igualitarios son los menos violentos. O sea que también podríamos también sacar ahí un poquito de conclusiones, aunque hay que hacer estudios más profundos, pero siguiendo con esta misma tesis de que la igualdad o la equidad ayuda a reducir tensiones, ¿verdad? Tensiones sociales. Hay muchos argumentos detrás. Uno podría usar la lógica y decir, bueno, es lógico, ¿verdad? Si yo miro que mi vecino tiene mucho, yo no tengo nada, la primera emoción que viene es la envidia, ¿verdad? Y muchas veces se sataniza la envidia, pero es una emoción natural, ¿verdad? Que las personas por naturaleza las van a tener. Y cómo manejar la envidia es un problema, ¿verdad? Porque algunos lo van a manejar de una manera violenta, otros van a creer que eso es injusto, y otros van a decir, bueno, si el otro tiene y yo no tengo, lo que voy a hacer es ir a robarle al otro, o ir a quitarle al otro. Ahora, cuando hablamos del proceso histórico en Guatemala, de cómo se ha distribuido, digamos, esos factores productivos, lo que vemos es mucha injusticia, ¿verdad? Porque la tierra no fue distribuida en un sistema, digamos, de mercado, como ahora se quiere tanto, digamos, imponer, ¿verdad? Como la única y exclusiva forma de transar cualquier bien. La tierra fue despojada, o sea, la tierra fue invadida, la tierra fue distribuida discrecionalmente, y eso ha sido trasladado de generación en generación. Y yo sé que estas cosas a veces son controversiales hablarlas en el país, por eso dice uno, bueno, cuando uno sale fuera del país se da cuenta de esas cuestiones que a veces hasta ni se dan permiso de hablar en espacios abiertos como este en Guatemala, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esas desigualdades estructurales, podríamos empezar a entender también motivos de conflicto, ¿verdad? Ojalá hubieran canales para decir, si yo nací en un lugar donde mi vecino tiene mucho, yo no tengo nada, pues el canal que yo debería de tener es poder construir para estar igual que mi vecino, ¿verdad? Sin necesidad de quitarle a mi vecino. El problema en Guatemala es que esos canales y esas carreteras no existen, ¿verdad? O si existen, tienen demasiados obstáculos, ¿verdad? Un obstáculo puede ser el que hayas nacido mujer, por ejemplo, o el que hayas nacido indígena, por ejemplo, o el que hayas nacido con cierto tono de piel, por ejemplo. Eso se convierte en obstáculos para poder construir tu proyecto de vida, como el sistema lo asume, ¿verdad? Entonces ahí tenemos problemas de racismo, problemas de exclusión, problemas de discriminación por género, discriminación por idioma, y muchos de esos problemas incluso están solidificados en la Constitución, ¿verdad? Cuando tenemos un idioma oficial y en Guatemala se hablan 23 diferentes idiomas, ahí tenemos un problema de entendimiento de la realidad del país, por ejemplo. Entonces, por ahí yo creo que tiene que ver mucho ese tema de las sociedades menos violentas. Yo aquí estoy ahorita en un restaurante público porque me agarró el tiempo y tuve que parar aquí para el internet. Pero si yo me levanto y dejo la computadora sola y voy al baño y regreso, yo sé que mi computadora y mis papeles están intocables, ¿verdad? En Guatemala yo no haría eso, ¿verdad? Hay cositas, detallitos de cosas que uno dice, bueno, mis hijos que salen a un parque y yo puedo estar tranquilo porque están jugando en un parque, algo tan normal como eso. Yo sé que en Guatemala me daría miedo dejar a tus hijos por un lado, ¿verdad? Sin tenerles el ojo encima, porque no va a ser que te lo secuestren o que una bala perdida se los pase ya. Eso es un problema que, de nuevo, tiene más aristas, pero yo te estoy compartiendo aquí una de las que creo que son bastante importantes, como el tema de la desigualdad. Sí, toda la razón del mundo. Guatemala es un país en América Latina que sus niveles de
desarrollo son pero muy bajos. La pobreza aumenta cada año, la miseria es otro de los grandes problemas. La pandemia provocó mayor desempleo. O sea, aquí hay una situación política, pero también económica, que está golpeando a todos los guatemaltecos. Aquí no hay excepciones, sobre todo si uno pone clase alta, clase media, clase baja, esos renglones han ido como desapareciendo. Acá hay gente que tiene recursos y gente que ya no los tiene. En esa visión tuya, ¿cómo podrían los guatemaltecos enfrentar esta crisis que está golpeando tanto cuando tenés un gobierno que tampoco responde a las grandes necesidades? O sea, en esa visión tuya, ¿qué deberíamos de hacer o qué se debería de hacer? Y mira, fíjate aquí la respuesta natural de cualquier persona es salir corriendo del país, ¿verdad? Porque eso es lo primero que va a hacer uno. Si no encuentro ya posibilidades dentro de mi país, emigro, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo. La pandemia lo que hizo fue detonó también olas de migración, precisamente porque ya no hay posibilidades, o las pocas posibilidades que habían se vieron todavía peores, afectadas. De nuevo, yo creo que aquí lo que necesitamos es entender que el problema es político, ¿verdad? El problema no es individual. Uno, a nivel individual, uno buscará solucionarlo, pero al solucionar tu problema individual no estamos arreglando el problema real, ¿verdad? Que es el problema de estructura de país. Entonces ahí yo creo que tiene que ver mucho el tema de, bueno, voy a tener que participar en política, voy a tener que apoyar algún movimiento político, tener que involucrarme un poquito más en acciones colectivas, ¿verdad? Porque, de nuevo, desde lo individual va a ser muy difícil, si no imposible, solucionar los problemas de Guatemala. Entonces, eso sería como uno de los, digamos, de lo que yo pienso que podríamos empezar a trabajar, es decir, bueno, fomentemos esa integración colectiva, esa integración comunitaria que yo sé que está sucediendo, en muchos territorios está sucediendo. Digamos, lo que tú haces, Haroldo, que de nuevo yo digo, yo te admiro mucho porque tú desde donde estás siempre estás buscando abrir estos espacios, no importando los retos que has tenido. Y ahí estamos, ¿verdad? Estás abriendo espacios donde se necesitan, espacios de comunicación, por ejemplo. Cuando no hay comunicación alternativa como estos espacios, la gente pues lo que cree es que no hay salida, ¿verdad? Porque los medios optados van a mandar solo un mensaje homogéneo. Pero aquí es donde uno puede empezar a oír alternativas y esperanzas, ¿verdad? Decir, bueno, si en mi comunidad necesito algo que yo no puedo solucionar como individuo, entonces busco a mi comunidad para que me ayude, yo voy a contribuir a mi comunidad. Yo veo que eso sucede en los países desarrollados también, ¿verdad? No creamos que en los países desarrollados todo es individualismo también, ¿verdad? Aquí la gente se apoya. En los tiempos más difíciles, en la pandemia también nos apoyábamos, ¿verdad? Entonces, si el problema es político, tenemos que solucionarlo y ahí es donde de nuevo vengo a la organización, ¿verdad? A la organización y a la unión de agendas, aunque tengamos diferentes visiones generales, pero hay un común denominador que nos une. Samuel, estaba pensando ahorita que te escuchaba, en países donde hay mayor respeto por la democracia, ¿cómo se ve beneficiada la persona? ¿Podrías hablarnos un poco de eso para que nuestras audiencias vean las diferencias? Totalmente, Haroldo. Yo te digo, por ejemplo, voy a empezar con tales ejemplos muy puntuales, ¿verdad? El reconocer que tú tienes derechos, eso es muy importante, ¿verdad? Porque a veces uno se le olvida que uno tiene tantos derechos como la persona que está sentada enfrente de uno, pero todos tenemos los mismos derechos. En Guatemala se nos ha enseñado de alguna forma que hay quienes tienen más derechos que otros, ¿verdad? O que no puedes expresar tus derechos porque vas a ser perseguido, reprimido. Y entonces eso es muy importante, recordar que tenemos derechos, tantos derechos tendrán unas personas en cierto lugar de la ciudad, del país como en otro lugar, es los mismos derechos. Yo debo de luchar porque mis derechos se respeten, ¿verdad? Mi derecho a expresarme, mi derecho a disentir, mi derecho a educarme, por ejemplo, mi derecho a tener una educación en mi idioma de calidad, por ejemplo. Yo tengo que exigir eso. Aquí en Canadá, por ejemplo, tú sabes
que cuando tú votas, las personas que están en el Parlamento van a responder a sus votantes. Y si no responden a sus votantes, ellos tienen el temor de no ser reelectos, ¿verdad? Entonces aquí las personas sí saben de qué se trata la democracia. Y es cierto que la democracia aquí es parlamentaria, ¿verdad? Es un poquito distinto. Pero a pesar de eso, yo sé que la persona que me representa a mí en el Parlamento, yo le puedo escribir, y de hecho lo hemos hecho algunas veces, ¿verdad? Uno escribe por correo, uno puede llamarle, uno puede hacer una cita con esa persona y mostrarle sus preocupaciones de lo que está pasando a nivel, digamos, comunitario. Y esa persona tiene la obligación de responder, porque esa persona sabe que tú le estás pagando su salario, esa persona sabe que tú lo pones ahí, tú lo puedes quitar del poder. Eso es la democracia, ¿verdad? Eso es lo que creo que tiene mucho que ver también en cómo lo entendemos. Y en Guatemala eso es algo que hace falta mucho, entender que las personas tenemos el poder precisamente porque somos ciudadanos y ciudadanas que vivimos en un sistema democrático, ¿verdad? No es que quien está en el poder deba de decirnos a nosotros cómo son las cosas, es al revés. Pero para eso se necesita también cultura democrática y se necesita que las personas sepamos que una persona individual tal vez debería estar apoyada por su colectividad, para que no sean voces aisladas, sino que sean voces unidas las que están exigiendo esas reformas o digamos fiscalizando por qué no se están haciendo las cosas bien. El rol de los medios de comunicación es fundamental, pero también el tema de las instituciones. Yo sé que ahorita hablar de esto es muy teórico en Guatemala porque las instituciones están ocupadas, ¿verdad? Yo todavía le apuesto a las elecciones del año entrante como una salida, pero cuando veo también cuestiones como la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo, la Corte de Justicia, o sea, el Ministerio Público, tomando decisiones que uno dice ridículas a veces para la realidad del país, a veces uno dice, bueno, todo está apuntando a que la gente lo que va a pasar es que se va a parar frustrando y ojalá no llegáramos a una búsqueda de soluciones no institucional, que a la larga también es otra forma de resolver los problemas. Pero ahí es donde sí uno dice, bueno, es llegar tal vez a un choque violento, ¿verdad? Samuel, Guatemala es un país que ha vivido de las divisas. Primero fue el banano, después el café, después el azúcar y ahora resulta que son los migrantes, que continuamente los guatemaltecos desesperados salen del país y se enfrentan a diversos peligros para llegar a lo que se ha denominado el sueño americano. Pero este fenómeno de que el país está subsistiendo por el aporte que hacen los migrantes resulta siendo también no solo paradójico, sino también doloroso, porque también destruye no solo la familia, sino también la parte cultural, porque quienes están abandonando el país es gente de los territorios, de los pueblos indígenas. ¿Esto cómo lo ves? ¿Cuál es tu reflexión que haces ante este nuevo fenómeno que estamos viviendo en Guatemala? Sí, fíjate que cuando un país expulsa a su propia gente, ahí tenemos un problema de fondo, ¿verdad? ¿Cómo es eso que el mismo país donde tú naces no te va a permitir desarrollarte plenamente, si ahí es donde naciste, ¿verdad? Empecemos por eso. Eso es para mí que es un atentado contra tu propio derecho a decidir dónde quieres vivir, ¿verdad? Porque uno debiera ser libre de decidir en su propio país y poder desarrollarse en su país, pero tu país te expulsa, porque eso es lo que pasa. El mismo sistema expulsa a la gente no encuentra trabajo, el trabajo que encuentra es pagado, pero a niveles de miseria, no encuentra oportunidades de desarrollo, encuentra mucha violencia, ¿verdad? Encuentra represión, encuentra exclusión, encuentra discriminación. Entonces lo que hace es salir de ahí, ¿verdad? El costo que mencionas es más que un costo económico, es un costo humano. Y el costo humano pues no se puede cuantificar con dinero, ¿verdad? Dejar una familia, dejar a la esposa muchas veces, porque más que todo es la persona, el jefe de hogar es hombre quien emigra, pero también hemos visto mujeres y niños migrar, y niñas, ¿verdad? Incluso migrando solas. Todo esto es
es una cuestión terrible, ¿verdad? Terrible porque, como bien tú lo apuntaste, Haroldo, destruye el tejido social de una forma, pero trágica, ¿verdad? Porque la forma de salir es una forma no cómoda, estás arriesgando tu vida, tienes que pagarle a un coyote tal vez los ahorros de muchísimos años y sin ni siquiera la garantía de que vas a llegar pues, con vida al otro lado. Y ahora, el otro lado de la historia es una vez que llegamos fuera del país, el adaptarnos a una nueva realidad es también doloroso, ¿verdad? Como yo te digo, yo me adapto, yo me puedo adaptar aquí todos los días y es un país bastante agradable y me siento bien, pero uno no deja a su país solo así, uno no puede voltear a ver y decir, bueno, empiezo mi nueva vida y me olvido de todo lo que yo dejé de atrás, sobre todo las familias que se han roto y que todavía viven desintegradas porque uno de sus miembros vive afuera del país. Las remesas son importantes, ¿verdad? Yo creo que no podemos dejar de decir que precisamente esa ventaja o ese beneficio que reciben las familias cuando tienen un pariente fuera del país trabajando y enviándoles dinero, pues ha ayudado a muchas personas a salir de la pobreza, de hecho. Tratar de empezar a construir su propio proyecto de vida con el dinero que le mandan sus parientes afuera del país. Pero el costo de eso es lo que uno dice, ¿a qué costo? ¿Verdad? El costo humano, el costo social, el costo de que tus hijos crezcan sin sus padres, esos son costos muy grandes. El dejar tu cultura, el que se digamos, yo diría, se pierda esa cantidad de recurso humano pensante, trabajadora, creativa, que debiera de brillar en su propio país, pues usando palabras religiosas es un pecado, ¿verdad? Es algo que no debería suceder. Ahora, por otro lado, yo te digo, también ayuda mucho el que muchas personas emigren y en algún momento regresen al país, porque se dan cuenta de nuevo de lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Vivir en otro país te abre los ojos a decir, bueno, hay muchas injusticias en mi país que yo no veía por estar adentro. Y al regresar empiezan a trabajar en contra de esas injusticias. Yo lo he visto con algunos migrantes que han regresado, ¿verdad? Y empiezan a trabajar en sus comunidades para decir, bueno, estos son nuestros derechos, ahora luchemos por ellos, porque Guatemala vale la pena. Ponete, yo te digo, hay cuestiones que aquí en el norte, yo le llamo el hemisferio norte, el tema de vivir en Canadá, aquí hemos topado con muchas, hemos llegado a un tope en cuanto a visualizar alternativas para un futuro que tampoco se presenta totalmente próspero, ¿verdad? Yo estoy hablando del cambio climático, por ejemplo. Es una gran preocupación aquí en el norte, el cambio climático. Y las alternativas son, volteemos a ver hacia el sur, volteemos a ver lo que existe en países como en Guatemala, no solo en su diversidad ecológica, sino que en sus perspectivas culturales para entender la realidad. Hay paradigmas que aquí las personas están sedientas de aprender. Están sedientas de aprender, por ejemplo, de los pueblos indígenas, de cómo los pueblos indígenas en el sur han logrado mantener su cultura viva, su comunidad fuerte y su relación con los ecosistemas sana, ¿verdad? Aquí las culturas a veces se pierden, se vuelve una cuestión bastante materialista, destruimos el medio ambiente, utilizamos los recursos de otros lugares del mundo para vivir materialmente cómodos y perdemos también ese sentido de comunidad fuerte que todavía existe en muchos lugares en el sur. El concepto de buen vivir, que lo oigo mucho en el eslogan que se pasa ahorita aquí en este programa, creo que es algo que tenemos que fortalecer, rescatar y también exportar. Así como la gente se exporta, pues también tenemos muchas cosas que exportar hacia el norte, como estas cosas que te digo, ¿verdad? Visiones, paradigmas, cosmovisiones y formas de ver el mundo y proteger nuestros recursos, ¿verdad? Que es lo más importante. Fíjate, Samuel, que creo que lo que nos hablas es muy válido y ¿sabes de qué me doy cuenta? Que como siempre afuera hay una mejor visión de lo que es un país como Guatemala en cuanto a su cultura, la diversidad
de la naturaleza, bosques, ríos, lagos, algo que se ha ido destruyendo porque acá adentro pues no se respeta. O sea, sí, las comunidades sí lo hacen, pero aquellos que explotan estos recursos, cuando tenemos un Estado que no los protege, sino al contrario, los regala, pues mira cómo es esto, ¿verdad? Afuera se nos ve bien y adentro no lo cuidamos. Fíjate que yo en mis clases, yo doy clases de economía y yo le digo a mis alumnos, miren, si algo les puedo aportar yo aún más allá de lo que nos dicen los libros, es mi experiencia de haber crecido y vivido en Guatemala, ¿verdad? Y es precisamente, los alumnos lo agradecen mucho, ¿verdad? Porque muchos de mis alumnos que vienen de países, por ejemplo, escandinavos, de países europeos, de Estados Unidos, de Canadá, incluso de Japón, y me dicen, bueno, esas realidades yo no las hubiera conocido si no es por tus anécdotas, si no es por tus datos, si no es por los mapas que nos muestras, si no es por los, digamos, las cuestiones que tú nos estás compartiendo en el aula y que discutimos a veces, que me abren la cabeza, ¿verdad? Y así me lo cuentan los alumnos. Yo creo que ahí es donde tiene que ver mucho el que muchas personas aquí en el norte entienden de una forma diferente al sur, porque lo ven como algo que exótico, ¿verdad? Es algo nuevo para ellos, ¿verdad? Y Haroldo, de verdad, yo creo que estando en Guatemala no nos damos cuenta de la riqueza que hay, pero en tanto, ¿verdad? En la diversidad de culturas, en la diversidad de visiones y sobre todo en la diversidad natural de ecosistemas, ¿verdad? Sobre todo en Guatemala, un país tan chiquito con tanta riqueza que, como bien dijiste, la están regalando a las multinacionales para que lleguen a explotar, para que aquí en el norte sigamos viviendo pues con muchas comodidades, ¿verdad? Yo critico ese modelo. Pues Samuel, muchísimas gracias. Ha sido valioso pues que estés aquí con nosotros. Este programa pues lo escuchan y lo ven en el interior del país, que busca sobre todo llevar una visión distinta, ¿verdad? A los monopolios informativos que la mayor parte de veces desinforman. Y te agradezco muchísimo. Si quisieras decirnos algo, como una reflexión del estudioso, del humanista, del hombre guatemalteco que está afuera y que sigue preocupado por lo que estamos viviendo acá adentro. El espacio en este momento es tuyo. Bueno, pues muchas gracias, Haroldo. Primero, agradecerte, ¿verdad? Porque esos espacios para mí son tan valiosos porque tengo la oportunidad de poder conversar con alguien que aprecio y que admiro mucho como tú, pero también para ojalá dejar un poquito de esperanza, porque de nuevo, en un país con tantas noticias negativas y tantas cosas negativas que vemos alrededor, es difícil ver el otro lado de la moneda, pero tal vez dejar en las mentes de quienes nos escuchan de que sí hay otro lado de la moneda. Para que haya una noche tiene que haber un día, ¿verdad? Para que haya oscuridad tiene que haber luz, si no, no existe la oscuridad. Entonces, si vemos problemas es porque hay otro lado de la moneda que nos está diciendo hay una solución a esos problemas, hay una alternativa a esa realidad. Y eso es, esa dicotomía se da y a veces solo vemos un lado de esa dicotomía. Entonces, tal vez de nuevo agradecerte, decirte, Haroldo, de nuevo que tu voz es una voz muy valiente, que desde afuera la hemos apreciado mucho y la seguimos apreciando. Yo de verdad agradezco este espacio y te felicito porque esto es lo que necesitamos, ¿verdad? Seguir abriendo espacios de comunicación a pesar de los problemas. Yo sé lo difícil que debe de ser en un país donde se reprime a la prensa independiente, ¿verdad? La prensa valiente. Y tú eres una de esas voces imprescindibles en Guatemala. De nuevo, muchas gracias. Yo estoy aquí a la orden y ojalá podamos seguir conversando en el futuro. Pues muchísimas gracias, Samuel. Efectivamente, lo que yo intento es llevar a estos guatemaltecos como tu persona. Hay tanta gente valiosa en Guatemala, hombres, mujeres, que están luchando adentro y fuera del país por que todos acá tengamos de verdad la Guatemala que merecemos, más solidaria, más humana. Que aquí todavía vemos niños que siguen muriendo de desnutrición, vemos cómo los funcionarios se enriquecen sin importarles la suerte de sus vecinos. Las injusticias son casi como el pan diario de esta nación tan linda y hermosa,
Cuando uno sale y visita el interior y ve esas montañas, esos lagos, esos ríos, todo verde, dice uno, pero lo estamos destruyendo. Claro, con carreteras totalmente destruidas, ¿verdad? O sea, el reflejo de la corrupción está ahí. Pero muchas gracias, Samuel, de verdad, muchísimas gracias por tus palabras, por estar siempre. Y a ustedes agradezco una vez más que nos acepten en sus hogares, que nos permitan estar ahí, que yo espero que al terminar estos programas les permitan a ustedes la discusión sana en la casa, de escuchar otras voces distintas, que se den cuenta que hay bastantes cosas que se nos ocultan, que nos mienten, que tratan de engañarnos, y que acá se da la oportunidad, no porque yo tenga la verdad o porque Samuel la tenga, sino son visiones distintas, son opiniones que vale la pena que se discutan y que ustedes descubran a través de la comparación y sobre todo de su propia experiencia de vida, si lo que acá se dice es una mentira o es una realidad que le afecta todos los días en el núcleo de su familia. Les deseo que estén bien y nos vemos la próxima semana. Y Samuel, muchísimas gracias. Muchas gracias, que estén bien. Hasta luego. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.